anterior, pero con una construcción geométrica que es más complicada. Eh, no todas las figuras crean que van a salir a partir de cilindros, porque, bueno, empezamos haciendo figuras a partir de cubos, ahora pasamos a hacer figuras que partían de figuras 100% cilíndricas, pero de todas maneras, al menos en la parte mecánica, las partes cilíndricas juegan un papel como muy importante, porque si ustedes ven casi todos los mecanismos tienen ejes, ¿cierto? Tienen engranajes y en ese sentido, pues cuando uno se pone a observar, la mayoría de los mecanismos tienen partes 100% cilíndricas. Yo, por ejemplo, acá tengo un ejemplo, no sé si se logra ver bien, eh, pero esto es un gato mecánico hecho a escala, ¿cierto? Esto lo hice yo hace bastante tiempo cuando estaba en mi época de universitario y pues a partir de unos planos tuvimos que hacer esto en un torno. Eh, y miren que casi la totalidad porque tiene varias piezas, este tiene 3 piezas, todas las piezas son cilíndricas, ¿no es cierto? Entonces, pues esos ejes y esas figuras son muy importantes dentro del dibujo técnico y dentro de la mecánica general. De todas maneras, también en lo que ven ustedes, los cilindros juegan un papel importante, porque muchos tanques pueden ser de forma cilíndrica, las tuberías tienen forma cilíndrica, una válvula, pues obviamente que se conecta con una tubería es cilíndrica, ¿cierto? Entonces, en esa medida, bueno, aquí tenemos uno de los tornillos del gato, por acá está otro de los tornillos y miren que son figuras cilíndricas, ¿no es cierto? Creo que alguien, eso fue la semana pasada, de los que entregó el ejercicio de cortes, hizo un achurado en el cual se cruzaban las líneas así en diagonal, ¿no es cierto? Así hizo líneas, digamos que iban de derecha a izquierda y otras de izquierda a derecha. Eso no está mal del todo, ¿listo? Ahorita les voy a mostrar por qué. Ese tipo de referencia existe en el dibujo técnico, cruzar las líneas, ¿cierto? Las diagonales. ¿Qué pasa? Que ese tramado no significa corte, sino que significa moleteado. Vamos a ver si aquí lo logra captar la cámara, si no, bueno, si ven esta superficie de este tornillo en la cabeza tiene como una textura. Esa textura, pues, tiene unas diagonales cruzadas. Lo voy a buscar aquí incluso en internet. Eh, entonces, cuando uno cruza las líneas, en el dibujo técnico, específicamente en el dibujo mecánico, está representando un moleteado, que es una superficie con textura, ¿cierto? Que ustedes lo van a encontrar más que todo en piezas donde tiene partes de sujeción y en otras piezas, por ejemplo, las limas metálicas también tienen esa superficie porque genera también como una especie de, digamos, esa rugosidad puede generar a la fricción con otra pieza, puede pues, generar como esa fricción entre ambas piezas. Entonces, espérenme, yo les comparto aquí cómo se ve el moleteado. Creo que los que han ido al gimnasio alguna vez han visto en las barras ese tipo de textura. Entonces, espérenme, yo lo busco aquí en la pestaña de Chrome. Y bueno, esto es básicamente lo que es el moleteado. ¿Listo? Entonces miren que el tramado está cruzado en diagonal, ¿no es cierto? Van unas líneas de derecha a izquierda y otras de izquierda a derecha. Cuando yo hago eso en el dibujo técnico, ya dejo de representar corte y estoy queriendo decir que esa superficie que yo estaba interpretando con esas diagonales se le va a aplicar este tipo de mecanizado. ¿Por qué? Porque eso también existe, digamos que en un proceso de manufactura. Entonces, para yo poder indicar, esto es como una barra, miren aquí el moleteado, ¿cierto? Que esa superficie lo tiene, pues hago las líneas cruzadas en el plano. A ver, yo les muestro la herramienta que hace el moleteado. Bueno, aquí está la herramienta, esto es un torno, aquí está la pieza
con la cual pues se está haciendo como la que se está mecanizando. Y aquí está la herramienta de moleteado, ¿cierto? Entonces la pieza gira, ¿cierto? Sobre este eje que tenemos acá. Y al girar va a entrar en presión con la herramienta de moleteado que va a hacer ese patrón o esa textura. Aquí vemos cómo es la herramienta, ¿cierto? Entonces ustedes ven que tiene unas líneas de la trama hacia un lado y otras líneas de la trama hacia el otro. Cuando gira la pieza sobre la herramienta de moleteado, pues genera la textura, ¿cierto? Es pura acción mecánica, se hace, vemos que con la fuerza mecánica del torno, ¿cierto? Imprime eso sobre la superficie. Tengan en cuenta ustedes que la presión debe ser muchísima, porque esto es una pieza de acero sólido, esto es un tubo de acero sólido, ¿cierto? No es como una tubería, digamos que pues, su grosor o su espesor es mínimo. Aquí sí tenemos el material sólido. Estas piecitas que yo les mostré ahora, si bien son muy pequeñas, es extremadamente pesado porque es una pieza sólida de acero. Entonces, imaginen ustedes hacerle marcas a ese metal que es tan duro para que quede con esa textura, ¿no es cierto? Entonces, es un proceso mecánico. Vamos a ver si aquí lo muestran, eh, porque parece que por acá encontré, bueno, aquí están como las referencias. Entonces hay varios tipos de moleteado, pero el clásico es el que tenemos aquí al lado derecho, cruzar las líneas en diagonal. ¿Listo? Eh, entonces, la próxima vez, porfa, no crucen las líneas, solo hagan las líneas en una sola dirección para interpretar los cortes, ¿listo? Porque, pues esto yo no se los había dicho y no piensen que les va a rebajar pues como la nota por eso. Eh, pero sí tiene como una connotación, un significado cuando ustedes cruzan las líneas y cuando no las cruzan. Entonces ya saben, el achurado de corte va en un solo sentido, ¿cierto? Y el moleteado pues va cruzado. Entonces, bueno, son cosas como el lenguaje del dibujo técnico que uno a veces no tiene en cuenta, ¿no es cierto? Y de todas maneras, como les decía, esto pues es una disciplina muy amplia. Entonces uno no alcanza de pronto a abarcar todas las referencias y todas las anotaciones que existen porque existe dibujo técnico específico para dibujo mecánico, hay otro específico para eh, ingeniería de materiales, que uno cree que no, pero sí muchos recubrimientos de entre las piezas tienen unas anotaciones dentro del dibujo técnico, también desde el diseño industrial, desde la arquitectura, desde el área que ustedes están estudiando. Es una rama muy amplia, ¿cierto? Sin embargo, pues existen cosas muy estándar. Como ustedes bien han visto, el tema de las vistas aplica para todos los dibujos técnicos. Eh, Uno que se aparta de pronto un poquito como esa interpretación es la parte eléctrica y la electrónica, porque lo que se representa ahí son más diagramas que el objeto como tal, ¿cierto? Como se ve, digamos, una tarjeta de un procesador o alguna cosa así. El plano es más un diagrama representativo que un dibujo que exprese fielmente como las medidas de esos elementos. Pero, pues obviamente, en general, el dibujo técnico pues parte como de esas premisas de la vista, ¿cierto? De convertir las cosas en 3 dimensiones a 2 dimensiones. Y ustedes hasta ahora lo han hecho muy bien. Sí me gustaría que en algunos casos practicaran un poco más. Yo sé que ahora con la virtualidad pasa algo y es que creo que les ponen más trabajos de los que les ponían cuando estaban de manera presencial, entonces cumplir a veces es un poco complicado y pues yo creo que a veces va en detrimento de lo que ustedes puedan entender. Entonces, mm, las actividades que yo les propongo, pues por eso les digo que hay flexibilidad también en la entrega, eso ustedes lo saben, porque me interesa más que lo que ustedes, digamos, la puntualidad con la entrega, me interesa es que ustedes cuando hagan el trabajo entender lo que están haciendo, así se demoren 8 días más, eh, porque pues de eso se trata, de que ustedes comprendan lo que están haciendo y que no sea pues como un trabajo de repetir
lo que se hace en clase, listo. Bueno, no, entonces empecemos con la pieza del día de hoy. Espero que estén muy participativos porque les voy a hacer varias preguntas. Ya que ustedes ya vieron geometría, yo espero que sepan interpretar esta pieza en vistas. Ya vamos a pasar a AutoCAD y les va a poner el ejercicio. Yo hace 8 días ya se los había mostrado, pero bueno, no está de más volvérselos a presentar aquí, pese a que hicieron un poquito como de escándalo porque eso estaba muy duro, pero bueno, si no empezamos como a aumentar un poquito la complejidad, nos quedamos haciendo cubos toda la vida. Entonces, a pasar aquí la imagen de referencia. Profe, seguimos haciendo los trabajos es que en bloc milimetrado o qué, o si es ya es indispensable descargar AutoCAD, que no he podido. Eh, no, mira, si hay problemas con la descarga de AutoCAD o, en fin, de pronto el computador no te soporta el programa, pueden seguir trabajando en las hojas milimetradas, no hay ningún problema. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Eh, bueno, entonces ahí creo que sí les estoy compartiendo la pantalla de AutoCAD. Es muy parecido, pues en principio, a las figuras que estábamos haciendo hace 8, de hace 15 días. Se ve muy similar, pero, aquí está el pero, si ustedes lo observan bien, pues la base ya no es un disco ni un plato, ¿no es cierto? No es cilíndrico, sino que es triangular, ¿cierto? Entonces ustedes, bueno, pueden decir, no, pero es que igual un triángulo es fácil de dibujar, ¿cierto? Pero, ojo, miren ustedes dentro de esta imagen si existen cotas específicas para el triángulo, ¿cierto? Quiero que hagan como una reflexión ahí, miren bien, observen bien si hay alguna cota específica para el triángulo. A ver si logran ustedes visualizar qué les puede servir para construir ese triángulo que tienen ahí. Bueno, creo que ahí la deben estar viendo. Les va a dar como pequeñas indicaciones. Miren que los lados no están acotados, ¿cierto? No hay nada que me represente la altura del triángulo tampoco, no hay ninguna cota específica para la cota pues como de la altura del triángulo ni de la base. Mm, Nos está mostrando aparte de eso que los bordes no son angulares, sino que son redondeados, ¿cierto? Entonces, aquí encontramos una pieza que ya pues, tiene una complejidad mayor. Cuando uno trabaja piezas que son solamente cilíndricas, pues cuando hace la vista superior, lo que hace son puros círculos. Cuando hace la frontal, son líneas rectas. Ya en este caso, tenemos que no podemos operar de esa misma manera, ¿cierto? Porque si bien tenemos un cilindro en el centro, aparentemente en el centro de la figura, que no está en el centro, pero parece estarlo, eh, la base es triangular y aparte de eso tenemos estos soportes que están saliendo hacia los lados, que también son triangulares. Entonces esto ya supone, ¿cierto? Hacer como un análisis un poquito eh, mayor, hacer un esfuerzo mayor para poder comprender cómo se vería esa figura y finalmente para poderla desarrollar bien según las medidas que nos están dando. De todas maneras, aquí vamos a aplicar lo mismo que hicimos la clase pasada de conversión de unidades, ¿cierto? Porque este plano también está en pulgadas. Entonces, tenemos un 16avo de pulgadas, 3 octavos de pulgadas. Por acá tenemos 1 medio de pulgada, 5 octavos de pulgada por acá, 2, 1 y medio pulgadas, 1 1/4, en fin, ¿cierto? Tenemos varias anotaciones más relacionadas directamente con lo que es un plano americano, ¿cierto? Las pulgadas se expresan directamente en números fraccionarios o en números mixtos.
Entonces aquí también tenemos que tener un poco de cuidado al hacer las operaciones, porque este que nos está diciendo aquí 1/1 ¿cierto? Tiene una operación particular, ¿no es cierto? Es el 1 más 1/2. Es multiplicar 1 por 1/2, porque eso les daría 1/2, ¿cierto? Entonces ya llegaremos ahí. Lo que nos ocupa en este momento es poder representar esa vista frontal, ¿no es cierto? Que nos están mostrando aquí. Entonces, para comenzar con la interpretación de esta vista, lo que vamos a tener en cuenta es, bueno, tenemos varios círculos, ¿cierto? Varios diámetros. Uno que es de 1.5, ¿cierto? Que esta es la medida del diámetro. Este bore, que dice 1/4, es como si la perforación tuviera una profundidad de 1/4 pulgadas, ¿cierto? Entonces, lo que nos interesa es el diámetro, o sea, 1.5, ya saben que esto es una tolerancia. Luego, el cilindro como tal tiene 2,5 pulgadas de diámetro, ¿cierto? Ahí no tenemos ya, digamos que de la figura más círculos sobre el centro. Queda por último este círculo de 5 pulgadas, este que aparece acá grande, ¿cierto? Y ese es el que tiene los centros de los agujeros, ¿cierto? Pero este círculo, si ustedes lo ven bien, es el que me va a ayudar a mí a construir el triángulo. Entonces lo que vamos a hacer es construir un triángulo a partir de un círculo. Entonces vamos a empezar primero con lo que conocemos bien, que son estos tres círculos, 1.5, 2,5 pulgadas y por último el de 5 pulgadas. Entonces 1.5, ya ustedes lo saben hacer, recuerden, voy a escribirlo aquí nuevamente, a ver si nos aparece. Bueno, ya ahí ya está cargando el texto. Entonces, recuerden que una pulgada es igual a 25.4 milímetros o 2,54 milímetros. Son las equivalencias. Entonces, lo que vamos a hacer hoy, recuerden, no es escala, sino conversión de unidades. Entonces, igual vamos a hacer el plano en escala 1:1, solo que vamos a convertir pulgadas en milímetros para poderlo dibujar con nuestras herramientas. Entonces, primer diámetro, es el diámetro del agujero, que es 1.5 por 25.4, ¿cierto? Me da 38.1. Recuerden ustedes que este 1.5 pulgadas es un diámetro. Si ustedes lo van a hacer a mano, necesitan el radio. Entonces, si el radio es 38.1 milímetros, eso lo dividen entre 2 y les da 19.05. 19.05 milímetros. Vamos a correr esto un poquito para acá. Luego, entonces, continuamos con el de 2,5 pulgadas, ¿cierto? Entonces, la operación es al 2 sumarle 1/2. Si ustedes lo representan en fraccionarios, como para que no se enrede, ¿cierto? Ese 2,5 es como decir que tengo 2 más 0.5, ¿no es cierto? En decimales, 1/2, ¿cierto? Es 0.5, entonces a la final vamos a tener 2.5 pulgadas. De esa manera, pues es más fácil como hacerlo en la calculadora. Tenemos 2.5 pulgadas ahí. De diámetro, recuerden, entonces 2.5 por 25.4 me da 63.5 de diámetro. Lo divido entre 2 para hallar el radio, ¿cierto? Y el radio me da 31.75. Entonces, en el mismo centro, 31.75 milímetros. Ojo, si ustedes lo hacen en su hoja milimetrada, este radio sería más o menos de 3,2 centímetros. Listo, 31.75 milímetros está muy cercano a los 3,2 centímetros. Entonces,
Le doy aquí Enter. Ya tenemos estos círculos. Voy a volver a correr esto un poquito para acá porque ya veo que me va a quedar sin espacio. Seguimos con el de 5 pulgadas. Este pues sí es una medida en un número entero, como para variar. Que es muy extraño encontrarse eso, pero bueno. 5 por 25.4 nos da 127 milímetros, ¿cierto? O sea, 12,7 centímetros. Lo divido entre 2, me da 63.5 de radio, es 63.5 de radio. A ver si me quedó de la medida, porque no vi qué fue lo que hizo este no quedó en la medida que yo quería. Entonces lo voy a volver a hacer. 63.5. A ver si sí, porque está haciendo... Ah, bueno, ahí sí quedó bien. Listo, entonces, recuerden que este es un círculo de referencia. Yo lo voy a pintar aquí de rojito para que lo tengamos presente. Nosotros, en los anteriores, caso como este que está aquí arriba en la imagen de referencia, ¿cierto? Que ya lo habíamos hecho, los agujeros están en los cuadrantes, entonces nos da 4 agujeros, pero en este caso tenemos 3, ¿cierto? 3 agujeros que están aquí ubicados, ¿cierto? En esta circunferencia. ¿Cómo vamos a hallar exactamente la posición de esos centros? Entonces vamos a mirar qué cota me sirve para saberlo, ¿no es cierto? Entonces, aquí me están dando en esta cota de acá algo que parece no es muy concreto, pero está señalando este soporte, ¿cierto? Y si ustedes ven este soporte, está alineado exactamente con el centro de este círculo, ¿cierto? Y si ustedes ven, todos los soportes que tenemos, que son 3, están alineados exactamente con el centro de los agujeros. Entonces, cuando me dicen a mí 3 webs, es espacios, ¿no es cierto? Aquí los 3 espacios son iguales, ¿cierto? Son equivalentes los 3 espacios. Si yo tengo una circunferencia de 360 grados, ¿cierto? Debo dividir entre 3 esa circunferencia, ¿cierto? Para saber entonces en qué grados irían cada una, ¿cierto? Entonces 360 grados. Lo divido entre 3, eso me da espacios de 120 grados, ¿no es cierto? Entonces, deben esos centros marcar prácticamente 3 espacios iguales de 120 grados, ¿cierto? El primero es muy fácil de hallar porque miren que está aquí alineado con el centro en vertical, o sea, si yo desde el centro de los círculos subo una línea vertical, ¿cierto? Y toco el círculo de referencia y ya tendría el primer centro. Muy bien, pero entonces, ¿qué hacemos con estos que tenemos acá? ¿Cierto? Con los otros 2. Entonces, ustedes aquí, si yo cierro este cuadrante, pues tienen 90 grados, ¿cierto? Si yo le sumo a 90, 30 grados, ¿cierto? Va a completar el 120, aquí hacia abajo, ¿cierto? Entonces, el cuadrante son 90 grados, pero tengo que completar 120, entonces hacia abajo, ¿cierto? Mido con el compás 30 grados, así lo hagamos al revés, ¿cierto? Si quieren voltean la hoja, si lo entienden mejor así, pero con el compás no, perdón, con el transportador van a medir 30 grados, ¿listo? Y ahí van a hallar el otro centro. Borro esta línea y ahí tenemos un espacio de 120 grados. Si yo lo mido, vamos a verificar acá, ¿cierto? Vamos a medir la apertura aquí angular de estas dos líneas, miren que me da los 120 grados, ¿cierto? Hacia el otro lado, pues hacemos lo mismo, yo puedo cerrar aquí el cuadrante, ¿cierto? Y medir 30 grados hacia abajo. Aquí me aparece como 150 grados, está bien, dependiendo del transportador que ustedes tengan, lo pueden hacer directamente, ¿no es cierto? Porque hay compás que
transportadores, perdón, que son el círculo completo. Entonces, si les da para hacerlo así, miren que la marca estaría en 150 grados. Bueno, yo cierro acá. Entonces, estos son 30 grados más los 90 del cuadrante me dan 120. De esa manera, ¿cierto? Yo encontré los tres centros con espacios de 120 grados, ¿cierto? Todos van a dar 120 grados, o eso espero yo, pues. Aquí hay 120, si mido este con este, a ver, lo cogí mal, este con este también tenemos 120, y el último, este de aquí abajo, que también mide 120 grados, ¿cierto? Ya con esto, muchachos, ténganlo por seguro que pueden solucionar el triángulo, ¿cierto? Entonces, pónganse a pensar que la cota que había acá, esta indicación, no me estaba diciendo que los espacios eran de 120 grados, ¿cierto? Pero sí me estaba diciendo que los tres espacios eran iguales y están repartidos dentro de esta circunferencia. Entonces, hay que pensar geométricamente qué se puede hacer. Miren que la solución tampoco era tan complicada pues como de llegar a ella. Pero recuerden todo lo que ustedes han visto hasta acá, ¿cierto? Es mirar, ¿cierto? Que si me están dando tres espacios iguales, pues si divido 360 entre 3 me van a dar tres espacios de 120, exactos. Ustedes allá tienen el transportador y pueden medir esos ángulos. Entonces pueden hallar esos centros, ¿cierto? De manera fácil. De todas maneras, en AutoCAD es más fácil porque yo aquí en esta herramienta puedo referenciar los ángulos con los que voy a trabajar. Entonces yo estoy trabajando con ángulos de 30, 60, 90. Pues aquí hace las veces de transportador y me marca cuando la línea que estoy trazando está a 30 grados, ¿cierto? Pero ahí ya con esto ya podemos continuar, ¿cierto? Entonces vamos a mirar que los agujeros tienen un diámetro, ¿cierto? Recuerden la palabra drill, que es la broca, es media pulgada, ¿cierto? De diámetro. O sea que tenemos que media pulgada es 12.7 milímetros de diámetro. Dividido 2, eso nos da 6.35 milímetros de radio. Si lo están haciendo a mano, háganlo de 6 milímetros, no hay problema. Aproxímenlo porque obviamente estos decimales ya después de 6 milímetros son muy pequeños. Entonces 6.35 de radio, le doy enter, ¿cierto? Ahí tenemos uno de los agujeros. Hacen lo mismo en los otros extremos, ¿cierto? Aquí en las otras intersecciones. Entonces, pues voy a copiar este círculo y lo voy a pegar aquí en estos extremos, ¿cierto? Profe, Hola, sí, pregunta. profe, me hace el favor y me dice cuánto era el diámetro del círculo más grande. Ya te lo voy a decir, es de 5 pulgadas. 5 por 25.4 da 127 milímetros de diámetro. Profe, en la acotación del dibujo hay que mostrar donde dice 5. Es que lo estaba buscando y solamente encontraba ese grado de tolerancia que usted no había explicado. Sí, hay que mostrarlo. Pero ¿dónde se visualiza ahí en el dibujo? La de 5, míralo Sí, aquí, hacia el lado derecho. ¿Sí lo ves ahí? Ahí lo estoy señalando. Ahí está profe. y tiene una diagonal, ¿cierto? Con unas flechitas que están indicando el círculo. No sé si lo logras ver ahí. Sí, profe, y el mediano de la figura. Míralo El acá, grande. es este de acá y las flechitas señalan el diámetro, ¿cierto? 2,5 está señalado acá. Y el de 1.5 sí está señalado diferente, que es eso que se llama directriz, ¿cierto? Es una flechita que solo está indicando como el borde de ese agujero. Pero aquí con esta indicación pues de 1.5 y que dice bore, pues uno ya más o menos sabe que la perforación, ¿cierto? Cuando es perforación es un diámetro. Entonces ahí están como los tres círculos que dibujamos,
¿cierto? De todas maneras, sí es como un ejercicio de observación, porque este de 5 pulgadas no está tan visible como podría estarle de pronto este de 2.12, que sí está sobre la referencia. Este sí se ve como más tapado por, incluso por el sombreado de la superficie del objeto. Pero pues es como sentarse y mirar bien las medidas, ¿no es cierto? Y que señala cada anotación. Bueno, vamos a continuar entonces en la tarea de construir el triángulo, ¿cierto? Miren que los bordes son unos, digamos que unos arcos de circunferencia, ¿no es cierto? Están redondeados, todos están redondeados. En ese sentido, ¿cierto? Nosotros lo que debemos mirar acá es cuál es la cota que nos sirve para hacer ese borde, ¿cierto? Miren que acá están indicando en esta esquinita que el radio del borde es de 5/8 de pulgada, ¿cierto? Pero de radio, es un radio. Miren la R acá, dice 5/8 y la flecha va del centro, que parece el centro del agujero, ¿cierto? Hacia el extremo de la pieza, hacia el borde. O sea que en los bordes vamos a hacer circunferencias de 5/8 de pulgada, ¿cierto? Lo mismo, el mismo procedimiento, ¿cierto? 5/8 por 25.4 me da 15.8. Listo, pero este sí es un radio, él sí me está especificando aquí que es un radio, ¿cierto? Entonces ya ahí no lo tenemos que ir entre dos, ya está el radio, ¿cierto? Ahí hallado, entonces tenemos 15.87, ¿cierto? Y ese sería el borde. O sea que en estos centros nuevamente repetimos el proceso, ¿cierto? Va a hacer los otros dos círculos restantes. Vamos a ubicar este acá y vamos a ubicar este acá. Y entonces cada vez nos vamos como acercando más a generar ese cuerpo triangular que tenemos en la base. Ya entonces podemos trazar de este cuadrante, de este círculo, al siguiente una línea horizontal que debe quedar bien derecha, en horizontal completamente a 0 grados, ¿cierto? Ángulo llano, que quede bien trazada. Y entre este círculo y este debemos ir de tangente a tangente. En AutoCAD, a veces la tangente, aquí la debemos activar aquí en esta flecha, o con desactivar este icono, solo denle clic aquí en la flechita y activan tangente. La tangente no sale de una, es como muy, digamos, muy particular que uno no pueda tener acceso, digamos, directo a la tangente. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿cierto? Vamos a ir de este cuadrante, ojo, para los que van a hacerlo en AutoCAD. Si lo van a hacer a mano, recuerden cuál es el concepto de tangente. Si yo tengo aquí un círculo y voy a trazar una línea, la tangente es que esa línea solo toca el círculo en un punto, ¿cierto? Esto que les estoy mostrando acá. Porque si lo pasa en más puntos ya no habría tangencia. Entonces ya les voy a mostrar cómo queda. Es en AutoCAD, voy de este cuadrante y aquí sí me muestra la tangente. ¿Listo? Miren que ahí me la está mostrando. Ahí doy clic. Regreso de esta tangente a buscar la tangente aquí abajo, ¿cierto? Entonces él me va a mostrar aquí. Bueno, esta es la tangente también. Le doy clic, ¿cierto? Va a borrar esta primera línea que hice. Y ahí tenemos, vamos de tangente a tangente. Listo, no podemos cortar los círculos, el contorno debe quedar parejo. Entonces ustedes ponen la escuadra, ¿no es cierto? De manera que puedan trazar una línea que toque este círculo en un punto y este. En ese sentido, tranquilos que no se van a equivocar. Si lo hacen, como les estoy diciendo, que puedan trazar una línea que toque este círculo en un punto y este en un punto, les va a quedar bien trazado ese borde. Lo mismo hacemos en el lado izquierdo. Entonces, en AutoCAD, de cuadrante a tangente. Él muestra aquí la tangente, doy clic y de tangente voy a tangente. Doy clic acá
y tenemos el borde del triángulo. Miren que construimos un triángulo a partir de una circunferencia, ¿cierto? Entonces, importante que tengan eso en cuenta. Cómo la geometría, lo que yo conozco de geometría me puede ayudar a mí a solucionar estos problemas de representación. Luego de que tengo esto, ¿cierto? Lo que voy a hacer es empezar a borrar, ¿cierto? Este círculo hacia adentro de la figura porque no existe, ¿cierto? Entonces debe quedar el contorno del triángulo, entonces vamos borrando, borrando, ¿cierto? Por acá también borramos este pedacito. Bueno, aquí parece que ya vamos a mirar qué pasó ahí, pero ya lo vamos a corregir. A ver si es que esta línea no está tocando de pleno el círculo. Entonces vamos a ver para que nos quede bien trazado ese contorno, ¿cierto? Entonces, voy a volver aquí y voy a recortar. Ahora sí. Bueno, entonces mírenlo ustedes, ahí quedó el triángulo hecho. Una manera muy complicada de hacer un triángulo, pero eso es a lo que nos obligó las cotas, ¿no es cierto? Ustedes pueden decir, duro como un diablo, pero bueno, al menos yo sé que a través del conocimiento geométrico puedo solucionar este tipo de representaciones. Entonces confíen en lo que ustedes han visto hasta ahora de geometría matemática, que eso es para solucionar este tipo de representaciones. Y como ustedes vieron, no sé, yo les he mostrado que pues el plano tiene un fin productivo, entonces si ustedes lo solucionan aquí en el papel, pues una persona que lo tenga el plano y lo va a fabricar, va a tener que básicamente hacer lo mismo que ustedes hicieron en el papel, buscar la solución, ¿cierto? De cómo lo va a fabricar y cómo va a hallar estos centros de estos agujeros, ¿cierto? Entonces va a ser el mismo procedimiento, pero ya aplicado a un material. Entonces, crean que lo que ustedes están haciendo también sirve para comprender cómo nacen los objetos, ¿cierto? A pesar de que lo estamos dibujando, estos mismos procesos mentales se establecen para uno fabricar el objeto, ¿cierto? Como ustedes vieron con lo que les mostraba en el moleteado, no sé si ustedes alguna vez han visto un torno, pero sigue siendo una herramienta manejada por un operario, ¿cierto? Pues si bien ahora hay tornos y fresadoras de control numérico computarizado manejadas por un computador, todavía existen muchos tornos y muchas fresadoras y muchas herramientas manejadas por operarios. ¿Eso qué quiere decir? Que el ser humano, la persona que lo maneja, pues tiene que llegar a este mismo tipo de interpretaciones para poder crear estas figuras. Hay procesos que son muy bonitos, estos en particular de metalmecánica pues son muy bacanos, de todas maneras es un trabajo muy pesado, pero cuando ustedes ven el resultado de lo que sale al manejar bien una herramienta e interpretar bien los planos, pues es muy bacano. Ojalá ustedes alguna vez tuvieran como la experiencia de ver como ese tipo de trabajo, ¿cierto? Alguna vez por allá en Discovery que muestran esos programas de cómo hacen los superautos, fueron a la fábrica de Ferrari y pues tienen digamos que un sector donde trabajan todos los torneros que hacen las piezas móviles del motor, ¿no es cierto? Entonces entrevistaron a uno de los operarios y era el encargado de hacer las válvulas. No sé ustedes si conocen cómo es una válvula de un motor. Bueno, digamos que lo voy a dibujar aquí como en un poquito tosco, pero hagan de cuenta que una válvula es más o menos como así, ¿cierto? Como esta formita que tenemos acá, ¿cierto? El operario tenía el plano pegado en el torno, ¿no es cierto? Y tenía todas las medidas, las especificaciones, el plano estaba en escala 1:1. El hombre lo que hacía era montar la pieza de metal en el torno y empezarle a dar la forma según las especificaciones que tenía en el plano. Cuando terminó, pues él cogió esa válvula que había acabado de hacer y la puso sobre el plano. Y las dos cosas coincidían, ¿cierto? O sea que
las medidas que estaban aquí en el papel, ¿cierto? Eran exactamente las mismas que él había torneado en esa pieza de metal. Las dos se correspondían exactamente. Entonces, esos procesos de manufactura que hoy en día, pues, bueno, al menos en el medio de Colombia, todavía, digamos que se utilizan mucho, pero pues siguen siendo muy artesanales, son muy bacanos porque requieren como mucha experticia del operario para hacer esas piezas. Entonces, muy bacano que alguna vez ustedes pues tengan como la experiencia de ver eso en un taller, porque es, digamos que un proceso muy bacano de ver. Bueno, vamos a continuar realizando la vista. Ustedes se preguntarán por qué no he borrado estas líneas y básicamente es porque me sirven para referenciar, ¿cierto? ¿Cómo voy a hacer para dibujar estos soportes, ¿cierto? Estos soportes que nosotros estamos viendo, ¿cierto? Si lo vemos en la vista frontal, vamos a ver unos rectángulos porque son como unas pendientes, ¿no es cierto? Van en diagonal. Esto es un rectángulo, esto es un rectángulo y pues al lado izquierdo debemos confiar que hay otro, ¿cierto? Lo más seguro es que sean los tres soportes y tenemos unas medidas que nos sirven para dibujarlo. Primero, miren que parte exactamente desde la parte superior del cilindro, ¿cierto? Aquí vemos, y en este también se está viendo que parte desde la parte superior del cilindro que sobresale, baja por todo el cilindro, llega a la base y me describe un triángulo, ¿cierto? Un triángulo cuya base es de 3/4 de pulgada, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer es, aquí en este caso, vamos a medir 3/4 de pulgada, ¿cierto? Entonces, 3/4 por 25.4 me da 19.05. Listo, 19.05. Entonces, voy a borrar ya esta línea larga y me va a quedar con la línea que tengo aquí de referencia. Digamos que es la medida de ese soporte. Aquí a este lado vamos a hacer lo mismo, ¿cierto? Sobre esta línea de referencia medimos 19.05 y ya borramos el resto de la línea, nos quedamos solo con la referencia. Y aquí pues, va a pasar lo mismo, 19.05. Y borro esta línea, ¿cierto? Ahí todavía no nos ha aparecido el soporte, pero ya sabemos hasta dónde se extiende. Entonces vemos aquí que el ancho o el calibre de ese soporte es de 3/8 de pulgada, ¿cierto? Nosotros aquí lo que marcamos fue la extensión y el centro donde está posicionado, ¿cierto? Este es como el centro. Entonces 3/8 de pulgada, vamos entonces a hacerlo por 25.4, me da 9.5 milímetros, ¿cierto? 9.5 milímetros, casi un centímetro. Los que estén trabajando a mano lo pueden dejar en un centímetro. Y eso quiere decir que si este es el centro, ¿cierto? Si yo me muevo acá, yo no puedo tirar el 9,5 completo, ¿cierto? Porque este es el centro del soporte. Tengo que, entonces 9.5 dividido 2 me da 4.75, ¿cierto? Entonces 4.75 hacia la derecha, bajo, ahí tenemos la mitad del soporte, y hacia el lado izquierdo, ¿cierto? 4.75 y bajo. Y ese sería el soporte, ¿cierto? Luego hacemos el mismo procedimiento aquí, ¿cierto? Mucho ojo porque estas líneas deben de ser perpendiculares. ¿Listo? Perpendiculares. Aquí este ángulo quedó a 30 grados. Si ustedes me ubican acá, la escuadra de 60, ¿cierto? Por el ángulo de 60,
hacer aquí como el ejercicio, ¿cierto? Esta es la escuadra. Recuerden que el lado inferior debe estar alineado con la cuadrícula de la hoja milimetrada, ¿cierto? Lo que va a hacer es lo siguiente, va a mover hacia acá, ¿cierto? Este es el ángulo de 60 grados, ¿cierto? Si esto está aquí alineado, este ángulo me va a quedar exactamente de 60 grados, ¿cierto? Y como esta línea está a 30, pues voy a tener como la línea perpendicular, ¿listo? Miren la posición de la escuadra, ¿cierto? Sobre esta línea de acá. Y con eso ustedes garantizan que la línea sí les va a quedar a 30 grados. Como yo estoy trabajando en AutoCAD, pues me queda más fácil saberlo porque él me referencia que la línea está a 60 grados, pero ahí me está mostrando que está bien posicionada, ¿cierto? Entonces lo mismo, 4.75 hacia acá, hacia arriba, conectamos con el cilindro y hacia abajo lo mismo, 4.75, cierro acá, a borrar este, y aquí hacemos lo mismo, listo, miren que, o sea, sería como girar la escuadra, miren que este es el ángulo de 60 grados, ¿cierto? Entonces sería con la escuadra al revés, la escuadra, ahí les daría el ángulo para que quede perpendicular la línea, ¿listo? Entonces, hacia acá hacia arribita, ¿cierto? Vamos a poner nuevamente 4.75, cerramos y hacia abajo 4.75 y cerramos. Bueno, casi que hemos terminado nuestra figura. ¿Qué nos falta? Vista superior y vista lateral. Aunque en este caso, pues no es como tan importante hacer lateral o superior. Yo preferiría hacer la lateral, ¿cierto? Sí, es como la que me muestra más detalles, porque pues igual sigue, digamos, teniendo como algo que parte de un eje y si yo voy girando, casi que es igual por todos los lados, ¿no es cierto? Entonces, no nos vamos a complicar sacando vista superior, solo vamos a sacar una lateral. Y con eso entonces terminamos como el desarrollo. De todas maneras, él tiene unos redondeos por acá que son bastante incómodos. Uno que es un 16avo de pulgada. Profe, Dime, sí. profe, una pregunta, es que yo estoy haciendo, pues al mismo tiempo lo estoy intentando hacer en AutoCAD, ¿cierto? Sí. Y en la parte en la que tú estás haciendo, pues me puedes mostrar la imagen, por favor. Esta. No, lo que estás haciendo en AutoCAD, eso es. No sé cómo borrar la circunferencia, pues ese pedacito de circunferencia que me sobra adentro, pues en el interior de la figura. A ver si me podías volver a explicar eso. Estaba así, ¿no es cierto? Sí. Es tú con clic sostenido. Si lo haces de derecha a izquierda, ¿cierto? Y como desde abajo hacia arriba sale esta manchita verde. Esa es como la selección más fácil, ¿cierto? Entonces seleccionas como todo el dibujo. Entonces como esto, ¿no es cierto? Seleccionas todo el dibujo y buscas la herramienta recortar. Este es el icono de recortar. Listo, porque no sé en qué versión estás trabajando, pero este icono sí se mantiene. Busca recortar y ahí él te cambia como el cursor. Mira que se volvió un cuadrito blanco. Entonces ahí empiezas a darle clic a las secciones de la circunferencia, ¿cierto? Aquí en este caso, mira que él no lo deja, digamos, borrar porque ya no tiene intersecciones. Entonces, si eso pasa, le das escape, con la tecla escape para salirte del comando, seleccionas y le das suprimir. Y ahí borras el arco de circunferencia, ¿cierto? Esa herramienta recortes o recortar solo funciona cuando las líneas tienen intersecciones. Por ejemplo, aquí esta línea tiene esta intersección y esta, entonces me la deja recortar. Este arco tiene intersección aquí en este punto y en este. Entonces en eso se puede recortar, ¿cierto? Entonces,
permite como cortar ciertos tramos, pero sí tiene que tener intersecciones. Y por eso es bueno seleccionarlo todo completo, porque si yo solo selecciono, por ejemplo, el círculo, ¿cierto? Y voy a recortar, mira que solo me recorta estas líneas, pero el círculo no me lo está recortando. Entonces, se selecciona mejor todo el dibujo y ahí sí se puede hacer el recorte. Vamos entonces a Entiendo, profe. Muchas gracias. Vamos a hacer entonces la lateral. Recuerden el tema de las proyecciones. Es fundamental para que ahorren tiempo, para que ganen en comprensión. Entonces vamos a empezar a proyectar hacia acá. ¿Cierto? Este sería como la altura de la figura. Está enmarcada entre estas dos líneas. ¿Cierto? Recuerden que deben ir bien en vertical. Vamos a trazar aquí las de los círculos, de los agujeros. Entonces, por acá también iría otro. ¿Cierto? Entonces, vamos a trazar aquí la línea. Este es el soporte, entonces, bueno, lo voy a pasar acá. Este sería el del cilindro. Luego sigue el agujero central. Vamos haciendo proyecciones. Esto se me llenó de bastantes proyecciones, entonces hay unas cosas que obvié. Obvié por ahora proyectar este soporte y proyectar este agujero, porque ustedes, como lo están viendo acá, miren la cantidad de líneas que ya tengo proyectadas. Entonces, lo primero que a mí me interesa es al menos comprender cuál es el contorno de la figura, ¿no es cierto? ¿Cómo se ve ese contorno? Entonces, vamos a empezar, ¿cierto? A expresar el triángulo. El triángulo va de este punto a este punto de acá, ¿cierto? Esa sería su altura. Una altura que no estaba acotada anteriormente, no estaba entre las cotas, pero ya lo podemos conocer, ¿cierto? Porque construimos la vista frontal. Entonces, vamos a mover este hacia acá, que quede más pegadito, y vamos a mirar cuál es el grosor de ese triángulo. Entonces me dice que es de media pulgada, ¿cierto? Media pulgada. Entonces, media pulgada es 12.7 milímetros. Ya casi, digamos que 1.3 centímetros. Este sería el triángulo. Ya luego le vamos a agregar otros detalles, pero este es el contorno del triángulo, que aquí se ve como una curva y va en diagonal y entra en curva. Miren lo que estamos viendo nosotros, un rectángulo. Luego seguiría el cilindro, ¿cierto? Entonces miren que el cilindro está enmarcado entre esta línea y esta, ¿cierto? ¿Cuál es, digamos que la profundidad del cilindro? Entonces me dice que es 1,5 pulgadas, o sea 1.5. Es 1.5 por 25.4 me da 38.1. Es sobre la línea de referencia, 38.1, partiendo de el triángulo, de ese rectángulo que acabo de hacer, 38.1, y subo hasta la siguiente línea que expresa el círculo del cilindro, o sea, hacia esta línea. Cierro y ahí tenemos ya el cilindro expresado. Como ustedes acaban de apreciar ahí, el cilindro no está en el centro de la figura, miren que está más hacia abajo, ¿cierto? Eso pues no hay ningún problema. ¿Por qué ocurre eso? Si bien nosotros empezamos con estos círculos concéntricos, ¿cierto? Miren que el triángulo aquí sobresale del círculo y en la base no sobresale, o sea que el triángulo pues, no está centrado con respecto a los centros de estas circunferencias. Pero eso pues es como la característica de, digamos, de esa figura que estamos haciendo. Ahora, lo que voy a hacer es, voy a proyectar este soporte, ¿cierto? Miren que aquí yo ya hice la línea de referencia, este es el nivel. Recuerden que el soporte va del cilindro
hacia el triángulo, o sea, desde la puntica del cilindro va hacia el triángulo. Entonces hacemos la diagonal, ¿cierto? A tocar la referencia que acabo de hallar. Miren que esta es la del soporte, entonces me voy a ir hacia esa referencia, pero exactamente donde está la intersección con el triángulo, ¿cierto? Con la base. Ahí tenemos ya proyectado el soporte. Por acá también tenemos el de este agujero pequeño. Vamos a cargar el tipo de línea que nos sirve. Vamos a ver si con este nos da, si no lo cambiamos. Sí, con este nos da. Entonces, línea punteada sobre las referencias que nos están mostrando. Yo vuelvo a cambiar acá ¿cierto? Entonces, no cambio mucho, voy a cambiar de tipo de línea para que nos quede bien interpretado. Poner, bueno, pongamos esta de acá que es como más certera para este tipo de cosas. Entonces, proyecto el agujero. Espérenme que no he cambiado todavía de tipo de... Entonces, aquí va el agujero. Aquí también iría el agujero, ¿cierto? Y nos falta por proyectar, ojo, este soporte y este... Ah, bueno, no, y obviamente el agujero central. Pero ese ya lo vamos a solucionar porque tiene una cota que me parece importante que la veamos. Entonces, voy a borrar esta referencia, esta ya no la necesito, ya trabajé con ella. Este es del agujero del centro, no la voy a borrar. Esta también es del agujero del centro, no la borro. Y vamos a borrar estas de arriba. Ahora sí, vamos a proyectar. Ojo con este paso porque esto es un poquito, pues, no difícil, pero sí hay que poner bastante atención. Entonces, ¿qué voy a proyectar de este soporte? ¿Cierto? Miren que hay líneas que puedo proyectar. Por ejemplo, esta la puedo proyectar. Pues va básicamente hasta acá está el triángulo, ¿cierto? Esta línea, miren que la puedo proyectar, ¿cierto? Entonces, estas esquinas se pueden proyectar hacia acá, que miren que no están pegando con nada. Y esta esquinita aquí donde tenemos la intersección del soporte con el círculo, con el cilindro, la vamos a pasar. Y bueno, voy a borrar por ahora esta para que me entiendan. Miren que lo que estoy haciendo es proyectar las 4 esquinas, ¿cierto? 4 esquinas del soporte. Miren que las proyecté todas hacia la derecha. Miren que parten de las esquinas. Las que tenemos acá, en esta parte de acá, son las que parten del cilindro. Y estas que tenemos acá son las que llegan al triángulo, o sea, cilindro, triángulo. Entonces, de este punto, ¿cierto? De este punto, deberíamos ir a esta línea, ¿cierto? Que son las que están en el mismo lado. ¿Cómo se hace? Entonces, a ver, volvamos a poner esto blanco. De este punto, ¿cierto? Este puntico sería este, porque este es el cilindro. Vamos a dar clic, vamos a hacer la línea aquí a donde llegaría al triángulo, ¿cierto? ¿Qué es? Nosotros nos acercamos acá a esta esquina proyectada, no se me salte tanto la imagen, esta esquinita sobre esa línea, ¿cierto? Ahí donde intersecta, donde llega al triángulo. Ahí me quedó una diagonal, ¿cierto? Lo mismo hacemos con estas dos, ¿cierto? Esta representa la unión del soporte con el cilindro y esta representa la unión del soporte con el triángulo. Entonces, vamos a ver cuál es esa línea. Viene siendo esta y vamos hacia acá. ¿Listo? Hacia esta referencia. Ahí nos quedó el soporte, ¿cierto? Lo que vamos a continuar es, como nos genera un triángulo, porque esto va como en diagonal, pues aquí bajamos esta línea, la completamos y hacemos el triángulo. Y ahí borramos estas líneas de referencia y ese es el soporte.
que en este caso, como estamos trabajando en 2 dimensiones, ¿cierto? Se ve así. Nos hizo visible este triángulo. Entonces hay como un efecto de tridimensionalidad entre comillas, pero es por la posición. Entonces cuando proyectamos podemos solucionar ese soporte. Yo sé que en principio cuesta un poquito como comprender cómo se saca, pero es ponerle cuidado, ¿no es cierto? Esta esquina y acá es la conexión entre el cilindro y el soporte. Esta esquina de acá entre el triángulo y el soporte. Lo mismo pasa con este, entonces cuando los proyecto yo sé hacia dónde ir con las líneas. Luego entonces sí vamos a hacer la proyección aquí del agujero central, ¿cierto? Entonces proyectamos sus extremos y hacemos la línea invisible. Voy a ver aquí, vamos a poner esta blanca y hacemos esta línea punteada. Que ahorita les voy a decir que estoy cometiendo un error, pero vamos a proyectar de todas maneras, ¿cierto? Muy bien. Luego entonces nos queda hacer la proyección del círculo pequeño, circulito pequeño. Entonces vamos a hacer la proyección aquí en gris, extremo superior y extremo inferior. Es de recordar que el círculo de este agujero, este contorno está dentro del triángulo. Entonces, ¿cuál es el triángulo? Este cuerpo que tenemos acá. Entonces, solo sobre el triángulo voy a hacer la línea punteada. ¿Listo? De aquí para acá y de aquí para acá. Borramos este y esas son las dos vistas como posibles para esta figura. La superior pues sería muy similar, solo que tendríamos acá como en el centro el agujero proyectado, pero pues, no es como tan necesario hacerle esa otra vista. Lo que sí vamos a hacer es mirar el tema de los redondeos. Entonces, por acá me están diciendo que hay un redondeo de 1/8 de pulgada de radio, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer ese redondeo. ¿Y qué otros redondeos tenemos por acá? Este también es de 1/8, pero ese no se va a ver ahí. Y un 16avo para los soportes. Bueno, entonces, 1/8 de pulgada es 1/8 por 25.4, me da un radio de 3. Entonces, empalme. Ya saben, los que estén trabajando a mano lo pueden hacer a mano alzada. Entonces, radio de 3. Debería haber un redondeo. Y los que están trabajando en AutoCAD, recuerden que esto borra ciertas líneas cuando se hacen los redondeos. Entonces, para que no se preocupen, digamos, por esa situación. Si me pasa esto que me va a pasar a mí, ¿cierto? No hay problema porque esas líneas se pueden volver pues, como a trazar. Entonces, voy a trazar esta y voy a trazar esta. Y pues obviamente en línea continua, no aquí en línea punteada. Vamos a seguir haciendo el redondeo. Sí, bueno, en este no, en este sí. Y el otro redondeo, muy bien. Luego entonces tenemos un redondeo aquí pequeñito para esta línea, ¿cierto? En este no se vería tanto, no se vería realmente, pero en este sí se ve, que es de un 16avo de pulgada, es más pequeño. Entonces un 16avo como es la mitad de 1/8, y si 1/8 me dio 3 milímetros, pues este debe ser de 1.5 milímetros. Entonces como este es tan pequeñito, también se hace a mano alzada. O los que están haciendo esto en AutoCAD, pues lo hacen sin ningún problema. Entonces, radio 1.5 y tomamos esta referencia. De acá vamos a ver si el cilindro arriba no tiene redondeo. Y vamos a hacer lo que hicimos la clase pasada. No sé si se acuerdan de que empezamos a trazar nosotros, ¿cierto? Estas líneas donde habían esos redondeos. Entonces por acá debería ir una, ¿cierto? Este espacio en este.
Aquí voy en vertical, donde empieza el redondeo. Vamos a seguir la referencia de aquí para acá, hasta el otro redondeo, ¿cierto? Y vamos a utilizar esto a nuestro favor para hacer el redondeo aquí, expresar el redondeo, que nada más se va a ver uno, ¿cierto? Entonces, a pasar esta línea de acá. Listo. Uy, pues eso me quedó torcido, espera. Profe, Hola. yo te pregunto, yo soy un compañero de la clase del martes. Era para ver si para otra semana lo que había que hacer era este mismo ejercicio como tarea. Ah, no, espérame que ya se los va a poner. Profe, es que qué pena, apúrame, que es que tengo una reunión de mentorías. Ah, bueno, no, yo les mando el video ahora al grupo de WhatsApp, listo, ¿De la clase? para que sepan qué tienen que hacer, listo. Listo, profe, hasta luego, gracias. Bueno, entonces, aquí donde termina el redondeo, hacemos la proyección, ¿cierto? Así en vertical. Lo que ustedes deben de hacer es como repetir este mismo contorno, ¿cierto? Repetir el mismo contorno exterior, que de por sí es un poco complicado. Vamos a proyectar también este redondeo hacia acá, aquí donde termina. Este de aquí es más fácil, pero este de acá pues sería como repetir el triángulo. Entonces, si estoy trabajando en AutoCAD, ¿cierto? Utilizo esta herramienta que se llama desfase. En las versiones nuevas no aparece como con este dedito hacia arriba, ¿cierto? Sino que es como solo la figurita, pero se ve muy parecida a esta, se llama desfase. Entonces, si lo estoy haciendo a mano, pues sería como repetir esto mismo, ¿no es cierto? Entonces ustedes ya más o menos saben de aquí a aquí cuánto hay 3 milímetros, entonces, por ejemplo, hacen aquí la línea y cuentan 3 milímetros hacia acá, ¿cierto? Y borra. Y ahí con el compás, entonces, en el centro acá abren hasta la referencia y empiezan a generar el contorno. Lo va a hacer tal cual como lo haría a mano, pues obviamente aquí AutoCAD, por acá 3 milímetros, ¿cierto? Y hago la apertura de aquí del centro hacia acá. Y repito el proceso, ¿cierto? De cuadrante a cuadrante en la base. Y de cuadrante a tangente. Y de tangente a tangente. Recuerden que hay que trazar eso, una tangente para ambas circunferencias, ¿cierto? Y por acá, pues va a pasar lo mismo, cuadrante, tangente, tangente, tangente por acá, ¿cierto? Entonces, voy a borrar este. Y paso a seguir, pues lo que habíamos hecho ahora, ¿cierto? Borrar aquí este círculo que queda hacia adentro. Estaríamos, vamos a borrar, aquí me quedó otra cosa. ¿Por qué? Ya lo vamos a corregir también. Este sí quedó bien, este también y este. Y ya vamos a conectar bien este aquí para recortar, ¿cierto? Y es como generar porque no le está dando recortar. Bueno, ustedes lo borrarían hasta ahí, yo voy a llevar el arco hasta acá. Y es como repetir el contorno, ¿no es cierto? Ahí de manera sencilla. Para los que están trabajando en AutoCAD, el trabajo es menos complejo. No vamos a dejar ahí esas marquitas, no importa. Porque lo que van a hacer es con desfase, van a tomar un punto de referencia, puede ser esta parte superior, y le van a decir que van a entrar 3 milímetros, ¿cierto? Le dicen 3. Y él cambia el cursor a un cuadrito. Entonces ustedes ya le dan clic a esta superficie y entran. Le dan clic a esta superficie y entran, ¿cierto? Le dan clic a esta superficie, se mueven hacia adentro de la figura y le dan clic. Aquí lo mismo, le doy clic al arco, me muevo hacia la izquierda y doy clic. Si les pasa esto, que se les puede salir, le dan control Z y lo vuelven a intentar, ¿no es cierto? Que quede hacia adentro. Esta línea lo mismo y a esta lo mismo.
Y ahí entonces queda el contorno generado. Lo único es, no borremos aquí estas referencias que tenía, sería básicamente hacer esto. Borrar acá este y este de acá, ¿cierto? Borrarlo, no, perdón, ponerlo grisecito en un color más claro, más tenue, ¿no es cierto? Que se note que es diferente, que es simplemente un redondeo, que no es un contorno principal, y borramos esta referencia. Luego la referencia que sigue es esta, entonces hacemos el círculo. Yo ya lo referencié acá, tracé la horizontal, desde el centro hago la apertura hacia la línea, ¿cierto? Ahí tenemos ya el círculo hecho, es borrar, ¿cierto? Este tramo, borrar este de acá, borrar este de acá y borrar la línea de referencia. Muy bien, ahí nos quedaron como unos arcos por acá pequeñitos, nos acercamos y los borramos, que esos pues, no los necesitábamos realmente. Vamos a borrar este y vamos a borrar este. ¿Qué nos hace falta? Hasta ahí ya está perfecta la figura. Sería, digamos, poner las marcas de centro aquí. Se marca de centro acá, ¿cierto? Y en estos agujeros. Puede quedar así en gris o puede quedar oscurito, no hay ningún problema. Aquí también tenemos otro centro. Aquí tenemos otro centro aquí en este agujero y el último centro acá. Bueno, pero digamos que hasta ahí lo podemos dejar, pero hay algo más complejo que nos está mostrando la figura, y es que hay un redondeo entre el soporte y el círculo. Dice que es de 1/8 de pulgada, ¿cierto? Entonces también tiene como un redondeo aquí de 3 milímetros. Esto nos va a obligar a hacer varias veces ese círculo, ¿cierto? Aquí en AutoCAD, porque es un redondeo, digamos que es de un lleno de un material que parece como si fuera una soldadura. Entonces, vamos a dar el radio de 3 milímetros, ¿cierto? Y esto me va a generar aquí una curvita. A volverlo a hacer acá, ¿cierto? Bueno, este parece que me corrigió como el problema. Entonces es como un redondeo así, otro redondeo así, y este redondeo de acá, ¿cierto? Entonces miren que la figura tiene unas características, ¿cierto? Que son poco habituales para lo que hemos hecho hasta el momento. Pero miren cómo se ve bonito el plano con esos redondeos. Ahí tenemos la figura. No sé qué tan complicado les haya parecido el desarrollo de esta actividad, donde pues, teníamos que generar ese triángulo a partir de una circunferencia, donde la vista lateral nos está mostrando este efecto óptico tan complejo de generar. Recuerden que salió con las proyecciones, ¿cierto? Proyecciones de las 4 esquinas. Por eso dejé este redondeo al final, porque donde yo lo haga proyectando este redondeo, quedo loco, ¿cierto? Es muy difícil de hacer. Los redondeos se dejan para el final, ¿cierto? Y esta sería con la solución. Para esta semana, la tarea va a consistir en lo siguiente. Me gustaría mucho que practicaran esta actividad, que la hicieran, porque pues, tiene ahí un componente muy bacano en la resolución del problema de representación, pero me interesa también que hagan un pequeño ejercicio de prototipado, que no es complicado porque ya lo he hecho con grupos presenciales en los otros semestres, que no es una cosa del otro mundo. Aquí los voy a mostrar. A ver, ¿cuál es? Creo que es este. Bueno, entonces espérenme, ya les muestro qué es lo que vamos a hacer.
A ver, ¿por qué en compartir? Examinar, Bueno, espero que escuchen el audio. De todas maneras, ahí queda el video, ya se los mando. Listo, para que lo hagan. Bueno, entonces lo que van a hacer es un planeador de madera balsa. El balso es una madera que venden en las papelerías. Si no consiguen balso, lo pueden hacer en cartón industrial, listo. Pero el balso es un buen material para hacer este tipo de ejercicios. Entonces, lo que ustedes van a hacer es, van a escoger sus medidas, pero van a seguir las recomendaciones de este video. La idea es que ese avión pueda planear, ¿cierto? Esa es la idea, que pueda planear, que lo que ustedes construyan sirva. Para eso, pues obviamente tienen que ser muy precisos, tienen que estar muy pendientes de los ángulos de las alas, del peso del avión, ¿cierto? Aquí ustedes les van a enseñar cómo estabilizan el avión. De todas maneras, hay otros videos, por acá hay uno que dice avión de vuelo libre, ¿cierto? Que es muy similar, que también les puede ayudar a hacer otro tipo de prototipo que lo pueden, digamos que, practicar. Si ustedes se sientan a hacerlo, se pueden demorar por ahí hora y media, 2 horas haciendo este avión. Pero obviamente la idea es que vuele. Entonces ahí es como es donde está la problemática. Profe, nos compartís el link, ¿cierto? Ahí al WhatsApp, porfa. Sí, sí, yo se los comparto. Vamos a ver un poquito ahí del video. Voy a quitar aquí el audio porque tiene No, como no se una... escucha, profe, no se escucha. Ah, bueno, no, ahorita lo ven bien. No, lo que les quería mostrar era algo aquí en específico. Espérenme, Eh, esto precisamente, si ustedes compran madera balsa, no se vayan a, pues, como a preocupar con el tema de con qué lo cortan o con qué lo pegan. Miren que con un bisturí corta fácil. Eso viene en calibres. Puede ser, bueno, aquí me va a poner una publicidad. Gracias a YouTube que ya ni siquiera deja ver los videos completos. Ya como en la mitad del video ponen... Pero miren que con un bisturí, este es más o menos de 4 milímetros de espesor, este material. Miren que con el bisturí corta, no tiene ningún problema. Cómprenlo más o menos de 2 milímetros de espesor. Listo, el material. Para que hagan las alas y para que hagan el cuerpo del avión. Aquí utilizan varias, digamos que varios calibres. Hay unos más gruesos que otros para distintas partes del avión. Con un solo calibre ustedes lo pueden lograr, ¿cierto? Como para que no tengan que comprar mucho material. Pero muy pendientes a estas recomendaciones. Primero, miren que van lijando la superficie y generan este perfil en el ala. No sé si lo están viendo ahí, pues es como un modelo en 3 dimensiones, pero eso les va a garantizar a ustedes que el avión va a tener sustentación, o sea, que se va a sostener en el aire cuando ustedes lo lanzan. Porque si lo dejan recto, pues tiene menos probabilidades de que el avioncito se pueda sostener, ¿cierto? Bueno, por acá también explican el tema de la cola del avión, cómo se puede hacer. Hay varias, pues que varias modalidades de esa misma cola del avión. A ver qué más por acá cuando están pegando las alas. También tiene un ángulo específico. Vamos a ver. Aquí miren que las alas no van rectas completamente, sino que van como si fuera una V, ¿cierto? Aquí le pusieron como unos soporticos para que pudieran quedar las dos alitas como en ese ángulo, ¿cierto? Entonces en el video les van explicando la forma del avión, cómo de ir los ángulos y finalmente vamos a ver el tema. Ah, bueno, si esto lo pueden hacer, lo hacen. Si no, no lo hagan porque pueden dañar la madera, porque este sí es complicado de hacer. Con agua caliente darle esa forma es un poquito complicado, pero la idea era que aquí, no sé si lo alcanzaron a ver, espérenme, yo lo... Miren que queda como arqueada el ala, ¿cierto? Ustedes pueden lograr ese efecto con un pedacito de papel atrás
en el ala, ¿no es cierto? Que caiga. Ahí ustedes pues más o menos como que harían ese efecto de arco dentro de esa ala para que tenga mejor sustentación, ¿cierto? Porque, ojo, si le empiezan a hacer eso mucha fuerza, a la final lo que va a pasar es que se va a partir la madera. Esa madera es, digamos que muy delicada. Entonces, bueno, ahí tenemos... Profe, Hola, entonces nosotros le mandaríamos como un video del avión volando. ya voy, sí, ya voy a eso. Espérenme que como otra de las cosas como importantes aquí entre el video, pues que estos anuncios de YouTube. A ver si... Ah, bueno, y lo último que tienen que tener en cuenta ustedes es que el avión, su peso debe estar estabilizado, ¿cierto? Si ustedes, ahí les muestra cómo hacer un estabilizador, pues la idea es que cuando el avioncito se ponga en el estabilizador, se sostenga, ¿listo? Porque el avión, si ustedes lo ven, pues va a ser más pesado en la cola, entonces con un pedacito de plastilina ustedes pueden ir tanteando, ¿cierto? Aquí en la nariz para que se nivele el peso. Cuando esté nivelado ya estaría como listo para volar. Ese es el avioncito, entonces le hacen una prueba. Tampoco crean que eso pues va a volar muchísimo, pero sí, digamos que van a ver que van a generar un elemento que está hecho con material, entre comillas, muy pesado, pero tiene la capacidad como de sostenerse en el aire. Entonces, sí, lo que me van a entregar es lo siguiente. Hagan el avión, ¿cierto? Si quieren le toman fotos al proceso, pero si hagan un pequeño video del avión volando, ¿listo? Igual es un video que yo creo que dura por ahí 10 segundos, esos aviones tampoco es que vayan a volar mucho, pero mirar qué tanto se sostiene o si tiene sustentación, ¿no es cierto? Y lo otro, ojo, ténganlo muy en cuenta, intenten ustedes hacer un plano de ese mismo avión que hicieron, ¿cierto? Inténtenlo. ¿Cómo sería el plano de ese avión que ustedes fabricaron? ¿Cierto? Si otra persona quisiera hacer ese mismo modelo de avión, ¿cierto? Y ustedes le fueran a pasar un plano, hagan ese plano para que esa persona lo entienda y lo pueda hacer. Entonces, hagan el planito del avión, ¿cierto? Eh, como ustedes crean. Ya la otra clase miramos que hay un tema que nos interesa bastante que se llama ensambles y planos de conjunto y podemos practicar con lo de los aviones en principio. Pero por ahora quiero que exploren, ¿cierto? Cómo ustedes pueden hacer que otra persona entienda cómo se fabrica ese avión y cuáles son sus medidas y el diseño general. Entonces son esas dos cosas, el plano y el video. ¿Listo? Bueno, no, Profe, ¿y eso para cuándo sería? para dentro de 8 días. Ojo que esto cuando era presencial lo hacían en 2 horas. Entonces no veo por qué en la casa se vayan a demorar más tiempo. Listo. Entonces les digo, para dentro de 8 días es lograble. Porque esto pues no, obviamente hay que contar que tienen que salir a comprar pues el material y todo eso, pero es un ejercicio que tampoco es complicado. Listo. Profe, ¿la madera balsa se consigue fácil en papelerías o qué, profe? Pues en muchas papelerías sí se consigue. No sé, pues depende de si si la papelería del barrio está bien surtida, pero sí, es un material que se consigue en papelerías. Eh, no creo que en una carpintería vayan a tener mucha madera balsa. Esto sí es netamente un material para hacer maquetas, entonces vayan a una papelería y pregunten. Si no lo consiguen, recuerden, pueden utilizar cartón industrial, listo, que es más o menos, digamos que la misma consistencia, pues como el mismo peso, pero sí es ideal que sea madera balsa, listo. ¿Alguna otra duda? Bueno, parece que no. Entonces, nos vemos dentro de 8 días, espero también que se diviertan como haciendo este tipo de actividades y ojalá que sí vuelen esos aviones, listo.
eso hace parte de la nota, si vuela o no vuela. Entonces pilas pues con lo que van a hacer. Listo. Bueno, Profe, muchachos, el tema ahí es compartir el video, profe. ¿Lo compartimos que lo subimos o cómo es? me lo mandan al correo o al WhatsApp. Listo. Ah, listo, listo. Ya les voy a compartir aquí el... Profe, cierto que nosotros decidimos las medidas. Sí, ustedes eligen las medidas. Profe, qué pena, es que no te escuché bien. Si no conseguimos la madera, ¿en qué otro material lo podemos hacer? En cartón industrial. Ok, gracias. Listo, porque en cartón paja no queda como... O sea, sí necesita como cierto peso para desplazarse. Y con el cartón paja a veces hay como problemas porque ya queda demasiado liviano y el viento como que lo arrastra. Entonces es mejor con un material un poquito más pesado. Espérenme. Bueno, profe, gracias. Listo, espérame. Ah, bueno, ya les puedo compartir el video aquí al grupo de WhatsApp para que lo puedan ver. Bueno, ahí se los compartí. Entonces ahí está todas las recomendaciones están ahí. Ya lo hemos probado en las clases y funciona. Entonces, mucho ánimo. Concéntrense bastante y hagan bien esas medidas para que les quede bien bacano el avioncito y les pueda volar. Listo. Y ya nos vemos dentro de 8 días. Y espero que no haya como muchos aviones estrellados ni que se vayan a pique. Si ponen las alas en el ángulo que no es y los ponen al revés, ténganlo por seguro que se les va a ir a pique el avión, que ya también lo hemos ensayado varias veces y cuando fallan las pegan al revés, el ala lo que se convierte es en un alerón y tira el avión hacia abajo. Entonces, bueno, son como cositas que son de cuidado, pero bueno, también bacano como que hagan este tipo de actividades que pues, conllevan a que lo que están haciendo tenga que funcionar. Entonces, bueno, muchachos, nos vemos dentro de 8 días, dentro de un momento.